se describe como un triángulo, y en ese sentido vamos a encontrar que la base de ese triángulo se está ubicando en la región paravertebral de las vértebras cervicales bajas. Ahí en la región por encima de la clavícula, en ese caso hablaríamos de la parte supraclavicular del plexo braquial. Y el vértice de esta estructura, o el ápex, como lo quieran decir, lo vamos a encontrar en la fosa axilar, en relación con la arteria axilar, y es por eso que los fascículos, que serán ya las estructuras más distales de este plexo, los vamos a denominar en torno a la relación que van a tener con la arteria axilar. Entonces, si está medial a la arteria axilar, será medial; si está lateral, lateral; y va por detrás, será posterior. Entonces, esa, digamos que sería como lo más grande que nosotros debemos tener en cuenta. Si la porción superior se denomina supraclavicular, la porción inferior se va a denominar infraclavicular, porque en ese caso tomamos como referencia la clavícula. Otra situación importante que deben recordar es que el plexo braquial, sus raíces y sus troncos van a estar pasando por un espacio que se denomina el espacio interescalénico, y que ese espacio lo forma el escaleno anterior por delante y el escaleno medio por detrás. Entonces, en ese espacio entre esos dos músculos es por donde va a pasar el plexo braquial, acompañado de la arteria subclavia. Eso se denomina el desfiladero de los escalenos. Bueno, como ya les mencioné, toda esta carreta ya se las conté. Tiene forma de triángulo, trígono. En la anatomía, todo lo que tiene esa forma siempre le vamos a buscar una base y un ápex. La base estaría entonces en la región paravertebral, en las vértebras cervicales bajas, en la región comprendida entre el escaleno anterior y el medio, que se denomina el espacio interescalénico. Va a pasar por detrás de la clavícula y se va a ubicar en la región de la axila, donde vamos a encontrar el vértice, y va a tener una relación muy estrecha con la arteria axilar. Por lo tanto, vamos a ver que sus fascículos, que serían ya las partes más distales del plexo, se van a denominar en torno a la relación que van a tener con la arteria axilar, como ya se las había mencionado. Si están por la parte interna, serán mediales; por la parte externa, serán laterales; y si van por detrás, serán posteriores. Entonces, esa relación con la arteria axilar es importante, porque es la que nos va a permitir darle como la referencia a los fascículos, que serían la parte más distal. Entonces, en esta imagen podemos observar ya la ubicación del plexo en compañía de los músculos y los vasos que estarían relacionados con él. Entonces, recuerden, generalmente en la anatomía las estructuras son iguales, solamente que por la región la vamos a denominar, o que se le va a dar un nombre diferente. Entonces, vemos que el plexo braquial en el espacio interescalénico va acompañado de una arteria, que es la arteria subclavia. Pero resulta que la arteria subclavia, una vez pasa por debajo de la clavícula, va a cambiar de nombre y se va a denominar arteria axilar. Entonces, más o menos hasta el borde del músculo redondo mayor es arteria axilar, porque allí esa arteria ya se va a ubicar en este surco que forma el músculo bíceps braquial, que es el surco bicipital medial. Entonces, al introducirse allí, ese vaso ya se va a llamar esa arteria braquial. Por lo tanto, miren que es el mismo, simplemente por la región va a denominarse diferente. Entonces, en un principio, el plexo braquial se está relacionando con la arteria subclavia, sigue relacionándose con el mismo vaso, pero entonces ya ese vaso aquí va a ser arteria axilar, y por lo tanto, miren cómo se distribuye. Tendremos unas estructuras mediales, unas laterales, y las posteriores pues que no las vemos porque no las está tapando la arteria. Y después
Cuando ya pasamos, digamos más o menos, sí, como el borde del redondo menor, un poco más arriba que la arteria axilar, ya vamos entonces a ver la distribución de los ramos terminales, que vienen siendo todas estas hilitos que se están desprendiendo de ello. Entonces eso vendrían siendo la ubicación y la relación en torno a los vasos que tendría este plexo braquial. Ahora sí veamos cómo se empieza a conformar. Recuerden que ya hemos dicho que íbamos a tener unas raíces ventrales, y en este caso vamos a ver a C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces resulta que estas raíces ventrales van a generar relaciones, y esas relaciones que se van a conformar se van a denominar troncos primarios. En esas relaciones se van a formar 3 troncos, o sea que en un principio teníamos 5 raíces ventrales, y a partir de esas 5 raíces ventrales se van a conformar 3 troncos. C5 y C6 se van a unir y van a formar el tronco primario superior. C7 se va solito, forma el tronco primario medio. C8 y T1 se unen y van a formar el tronco primario inferior. Hasta ese momento son digamos que lo que ocurre en la región supraclavicular. Entonces ubicamos las raíces ventrales, ubicamos esas relaciones para conformar los plexos, los troncos, y a partir de ese momento ya lo que va a suceder aquí va a pasar por detrás de la clavícula y por debajo de la clavícula. Entonces, por detrás de la clavícula, lo que vamos a ver es que todos esos troncos van a dividirse, y al dividirse van a ser divisiones dicotómicas. Entonces, el tronco primario superior se divide en 2, el tronco primario medio se divide en 2 y tronco primario inferior se divide en 2. Por la disposición de esas divisiones, podemos nosotros decir que cada uno de esos troncos tendrá una división anterior, porque se está yendo hacia adelante, y una división posterior, porque se está yendo hacia atrás. Ahora, ¿qué va a suceder? Las anteriores están en azul, las posteriores están en verde. Entonces, miren lo que pasa aquí. Las divisiones anteriores del tronco primario superior y el tronco primario medio se van a unir, y al unirse nos van a conformar un fascículo que se denomina el fascículo lateral. Entonces, lo que pasa por encima de la clavícula, tenemos las raíces, se unen y forman los troncos. Por detrás de las clavículas, cada tronco se divide en 2, una raíz anterior y una raíz posterior, una división anterior y una división posterior. ¿Por qué anterior y por qué posterior? Por la disposición, una se va para adelante, la otra se va para atrás. Y ahora esas divisiones vuelven a mezclarse, y al mezclarse se van a formar fascículos. En total, 3. Las divisiones anteriores, el tronco primario superior y el medio, nos forman el fascículo lateral. El fascículo medial se forma solamente por la división anterior del tronco primario inferior, y el fascículo posterior se va a formar por la unión de las divisiones posteriores de los 3 troncos. ¿Listo? ¿Entendido allí? Al final, salimos de 5 raíces, terminamos en 3 fascículos. ¿Qué está sucediendo? Se están mezclando las informaciones axonómicas de todas estas raíces, y se van a denominar los fascículos de acuerdo a la disposición que van a tener en torno a la arteria axilar. Por lo tanto, será lateral porque está externo a la arteria, medial porque estará interno a la arteria, y posterior porque está por detrás de la arteria. ¿Listo? ¿Entendido esto, chicos? Ya habíamos dicho entonces que podíamos nosotros definir que este plexo braquial tendría una región que está por encima de la clavícula, una que está por detrás de la clavícula y una que está inferior a la clavícula. En síntesis, la
que está por detrás como que la ignora, porque se habla simplemente de una región supraclavicular y una región infraclavicular. ¿Listo? La región supraclavicular, raíces y troncos, y la región infraclavicular conformada por los fascículos. La parte supraclavicular se relaciona con la arteria subclavia y la parte inferior se relaciona con la axilar. Es el mismo vaso, pero pues va a cambiar de nombre por la región. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la forma que a mí me parece más fácil de aprender lo que sucede ahora acá es mirar por regiones. Entonces miremos qué sucede en la región supraclavicular, porque miren que de la región supraclavicular también salen unos nervios y esos nervios van a ir a inervar la extremidad superior. Por lo tanto vamos a ver cuáles son esos ramos terminales que se derivan de la región supraclavicular y posterior a ello los ramos terminales de cada fascículo que estará en la región supraclavicular. Antes de iniciar la revisión de cada uno de estos ramos terminales, tenemos que recordar que el plexo braquial es una estructura que prácticamente está muy expuesta a daños. Creen que el plexo lumbar y el plexo sacro tienen un esqueleto óseo y muscular que los protege de manera muy amplia. En cambio, el plexo braquial sí es más susceptible a alguna lesión, teniendo en cuenta que la extremidad se modificó para que pudiera ser más móvil y pues menos pesada, y en ese sentido pues también nosotros perdimos estabilidad articular, que ya lo hemos visto, y protección nerviosa. Entonces en ese sentido este plexo es susceptible a daños. Generalmente la que principalmente, pues bueno, ojalá no sucediera, pero es con más frecuencia, si hay un daño en plexo braquial, la que con más frecuencia sucede es la parálisis de ERT. La parálisis de ERT. ¿Por qué me quedaron al revés aquí? Ah, no, mentira, sí, estaba viendo el muñeco que por Dios, pero ¿qué es esto? Claro, ya vi que es un bebé que están haciendo. Bueno, amanecí ciega hoy, esa noche me quedé como hasta las 3 de la mañana haciendo una tarea del doctorado y dormí hasta con el computador abrazado. Yo creo que estoy tratando bien. Entonces, bueno, la parálisis de ERT es la más frecuente, eso sí lo tenía grabado, me estaba equivocando con la imagen. Resulta que durante la fase ya del alumbramiento el niño va saliendo a través del canal del parto y saca la cabeza y enrota el tronco. Cuando él rota el tronco, pues sencillo, usted simplemente lo que hace es esperar, ¿no? Cuando le tiran el balón, ¡pum!, el chino sale solo. Pero en algunas situaciones el tronco no rota, entonces el hombro queda atrapado. Las personas que todavía tienen como dificultades para atender este tipo de partos, o por ejemplo cuando lo hacen en casa con parteras que no tienen una muy buena experticia en la situación, van a alar la cabeza para poder de alguna manera ayudarle al bebé a que salga, y al alar la cabeza entonces generan una hiperflexión del cuello que puede romper las raíces superiores del plexo. O sea que aquí podríamos decir que el daño es entre C5 y C6, sería el daño de esta región. Posterior al parto también nos podemos lesionar el plexo braquial, es como por ejemplo lo que estamos viendo aquí. En un accidente que usted caiga con la cabeza en flexión lateral y que haya también una fuerza que empuje el hombro hacia atrás o hacia abajo, va a generar esa hiperextensión y va a afectar las raíces superiores del plexo. Esta es la menos frecuente, pero también es posible que suceda. Se denomina la parálisis de Kluge. Entonces, en este caso, la lesión es de las raíces inferiores, o sea que ahí hablaríamos de C7, C8 y T1. ¿Listo? Y sucede nuevamente por hiperextensión. Por ejemplo, usted se subió a un árbol, como lo vemos ahí, se cayó del tono del árbol y al final se alcanzó a agarrar de una rama, y cuando se gana, pues entonces puede producir esa lesión. Nuevamente, en la etapa perinatal, el niño no saca primero la cabeza, sino que sacó la mano para saludar, y la persona que lo está recibiendo se azara y le ala el brazo. Entonces ahí hay ruptura de las raíces inferiores del plexo. En ambos casos va a haber una parálisis
nacen en posición de flexión, ¿listo? Completamente flexionada. Y el niño va a tener su extremidad en extensión con pronación. Entonces, eso es una característica de una lesión de las raíces superiores. Las raíces inferiores estarían relacionadas sobre todo con la mano. Entonces, al niño vamos a ver que no cierra completamente el puño como es lo normal cuando uno les hace el reflejo palmar, ellos inmediatamente cierran la manito, sino que su mano queda como en garra. Esa es la característica de esta lesión, porque está en relación sobre todo con el nervio ulnar. Entonces lo vamos a ver en esta posición, con rotación externa de la extremidad y la manito en garra. Esa es la característica pues, propia que podemos nosotros encontrar en ellos. Ahora sí, ramos terminales que se derivan de la región supraclavicular. En ese caso vamos a hablar de 4 nervios. El dorsal de la escápula, que pues lo metimos aquí, no hace parte realmente del plexo braquial, sin embargo, pues él es como un nerviecito que parece que no hiciera parte de ningún plexo, pobrecito, porque en el plexo cervical uno también como que ese no va, y en el plexo braquial uno también como que no, pobrecito no va. Pero lo ponemos porque de todas maneras sí se deriva del C4, que es su principal aporte, pero hay un aporte, puede ser menor, pero existe de C5. Entonces, digamos que en este caso lo vamos a poner allí. Y además está inervando músculos que van a movilizar la extremidad superior. Así que ese nervio se deriva principalmente de C4, recibe un pequeño aporte de C5, se dirige hacia la región interescapular, inerva todos los músculos que están en el borde medial de la escápula. En ese caso, los romboideos, mayor y menor, y el músculo elevador de la escápula. Eso sería su territorio de inervación. Veremos también el nervio torácico longo. El nervio torácico longo, creo que ya lo conocen ustedes, se está originando de las raíces de C5, C6 y C7. Tiene un recorrido lateral en la región pues, del tórax y va a inervar todos los vientres musculares del músculo serrato mayor o serrato anterior. El tercer nervio, que se denomina nervio subclavio, que también es muy pequeño, se está originando del tronco primario superior y va específicamente para su músculo homónimo, o sea que va a inervar el músculo subclavio. Y finalmente el nervio supraescapular, que también se deriva del tronco primario superior, se dirige hacia la región escapular y va a inervar al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Por lo tanto, estos nervios que acabamos de ver están más relacionados con la región escapular y lateral del tórax. Entonces, esos son las raíces que vienen de la región supraclavicular. Bueno, por aquí tenemos entonces el dorsal de la escápula, el que está saliendo por detrás es el nervio torácico longo, el subclavio es ese chiquitico, y este es el supraescapular, que me parece curioso que en Néter siempre lo muestran como un nervio muy pequeño, pero cuando ustedes lo ven en el anfiteatro se ve un nervio bastante prominente, es muy grande, entonces en ese sentido no se vayan a confundir porque siempre es un nervio que les genera como dificultad a la hora de encontrarlo, porque quieren encontrar eso en rango chiquitico, pero realmente es un tronco muy grande. Entonces recuerden, dorsal de la escápula para la región medial de la escápula, romboideo mayor, romboideo menor, elevador de la escápula. El supraescapular para los músculos escapulares, supraespinoso, infraespinoso. Y el nervio torácico longo para el músculo serrato anterior o serrato mayor. El subclavio se ni se ve, sin embargo, acuérdense que sale el tronco primario superior y se va para el músculo subclavio. Bueno, entonces en esta imagen podemos ver que aquí con este computador no puedo rayar. Tenemos entonces el borde medial de la escápula y por lo tanto este nervio que vemos aquí es el nervio dorsal de la escápula. Para el músculo elevador de la escápula, romboideo menor y romboideo mayor. Por la espina, aquí vemos la espina de la escápula, recuerden que cuando la espina se desprende de la cara posterior del cuerpo de la escápula, se forma el acromión y por ahí, por detrás de ese acromión, vamos a ver cómo pasa el músculo supraescapular. Obviamente va a inervar
al supraespinoso primero y luego pasa a inervar al infraespinoso. Y en esta imagen lo vemos más. Vamos ahora a revisar el torácico longo. El nervio torácico longo lo ubicamos bajando bien pegadito a la cara lateral del tórax. Algunas veces o generalmente también va acompañada de este ramo que viene de la arteria axilar, que se denomina el torácico lateral, arteria torácica lateral o mamaria externa, también les van ahí acompañaditos los dos. Lo encontramos bien pegadito a la cara lateral del tórax. Y eso claro, pues no se ve después. Primera lesión, que va, bueno, es la segunda porque ya vimos las lesiones del plexo, sus raíces. Esta ya es una lesión del nervio torácico longo. Cuando el nervio torácico longo se lesiona, va a generar una parálisis del músculo serrato mayor. El músculo serrato mayor es el que mantiene la escápula adherida al tronco. Recuerden que junto a ese músculo y pues por delante, él está por delante y por detrás estaría el subescapular, serían los que van a conformar esa articulación escapulotorácica. Entonces cuando este músculo se paraliza, va a dejar de traer o traccionar la escápula hacia el tronco, y cuando entonces hacemos fuerza, por ejemplo hacemos esto, apoyamos los brazos sobre la pared, vemos que la escápula se despega. Eso es una escápula alada. Entonces este signo se llama así, escápula alada, y es por disfunción del músculo serrato mayor o serrato anterior, que puede ser simplemente debilidad, pero cuando es debilidad es bilateral, normalmente uno la ve en ambos lados. Si está en uno solo, es lesión del nervio torácico longo. Eso es bien. Muy probable que se haya caído. Los deportistas que les haya pegado. En las personas que de pronto en moto, cuando salen volando y se golpean también en la región axilar, ahí entonces también se pueden llevar ese nervio. Y finalmente, los ramos infraclaviculares. Digo finalmente, pero aquí nos vamos a demorar un montón, ¿no? Entonces, no es que ya se terminó, sino que vamos a llegar ya a esta región. En los ramos infraclaviculares, pues vamos a describirlos de acuerdo a los ramos que se van a derivar de cada uno de los fascículos. Entonces, vamos a empezar con el fascículo lateral, que es el más sencillo. El músculo, el nervio, los ramos terminales del fascículo lateral van a ser principalmente dos. El nervio pectoral lateral, que como su nombre les indica, se va al músculo pectoral mayor. El nervio músculo cutáneo, que ese nombre nos indica dos cosas: lleva información motora y lleva información sensitiva. Pues cuando ustedes escuchen o lean el término cutáneo, siempre piensen en piel. Piel siempre relacionenla con sensibilidad. Entonces el nervio músculo cutáneo nos lleva información motora y sensitiva hacia la región del brazo en su cara anterior, pero sensitiva a la región lateral del antebrazo. ¿Listo? Entonces esos son los principales nervios. Aquí vemos que participa en la conformación del nervio mediano, pero le da un aporte realmente un poco significativo, porque de hecho el nervio mediano se llama así, es porque se deriva de manera principal del fascículo mediano. Entonces sí, él entrega alguna información, pero no toda, ni pues un aporte valioso, no. Por lo tanto, si se da en este fascículo, lo que suceda en la inervación del nervio mediano no va a tener ninguna implicación. Así que las ramas terminales principales del fascículo lateral serán el músculo cutáneo y el nervio pectoral lateral. Como les indiqué, el nervio pectoral lateral va a inervar el músculo pectoral mayor. Y el nervio músculo cutáneo se va a ir a inervar los músculos de la región anterior del brazo. Por lo tanto, va a inervar el coracobraquial, el bíceps braquial y el músculo braquial. Después de pasar por la fosa cubital, ella va a terminar o no va a llevar información motora, sino que se va solamente sensitivo y se va a ubicar en la región lateral del
se va a denominar nervio cutáneo antebraquial lateral. ¿Listo? Es, digamos que como la terminación del nervio musculocutáneo. Entonces el nervio musculocutáneo llega al brazo, inerva la región anterior y cuando atraviesa la fosa cubital deja de llevar información motora, solamente se va a llevar información sensitiva y se va a ubicar en la región lateral del antebrazo. Ese ramito que se ubica en la región lateral del antebrazo se va a denominar nervio cutáneo antebraquial lateral. ¿Listo? Eso sería entonces con este fascículo. Entonces, verdad que este no me deja rayar acá. Bueno, tenemos entonces la arteria axilar, que ustedes ya la reconocen, por lo tanto este sería el fascículo lateral y del fascículo lateral se está desprendiendo este ramo. Miren que ese ramo está perforando un músculo. El músculo que perfora es el músculo coracobraquial. Entonces este es el coracobraquial y el nervio músculo cutáneo lo perfora. Esa es una relación anatómica que les permite ubicar el uno con respecto al otro. Entonces, por ejemplo, yo no sé cuál es el nervio músculo cutáneo, entonces voy a buscar el músculo coracobraquial y el nervio que lo atraviesa, ese es. La otra es, yo reconozco el nervio, pero no reconozco el músculo y por lo tanto por el nervio sé que ese es el músculo coracobraquial. Entonces uno me sirve de referencia para encontrar el otro. El nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobraquial y ahora sí se va a distribuir en toda la región anterior del brazo. Por lo tanto, inerva coracobraquial al bíceps braquial y al músculo braquial que aquí está por acá. Músculo braquial. ¿Listo? Eso, chicos, entonces vendría siendo el músculo cutáneo. Por aquí vemos el aporte que le está dando para la conformación del nervio mediano, que recuerden que no es tan significativo ese aporte, sin embargo, pues es importante que recuerden que existe. Y pasando por delante de la arteria axilar y llegando a la cara interna del músculo pectoral menor, ahí vamos a ubicar el nervio pectoral lateral. Entonces pasa por delante de la arteria axilar y se va a ubicar en la cara interna del músculo pectoral mayor. Ese es el nervio pectoral lateral. En esta imagen podemos observar cómo el nervio musculocutáneo continúa su recorrido hacia el antebrazo. Entonces nuevamente lo observamos aquí, perforando el músculo coracobraquial. Se va a distribuir en todos los músculos de la región anterior. Al llegar a la fosa bicipital, miren que él va a pasar por el borde lateral del bíceps y allí se va a distribuir en la región lateral del antebrazo. Por lo tanto, de aquí para acá sería cutáneo, antebraquial, lateral, sensitivo y acá arriba motor, nervio músculo cutáneo y acá nervio cutáneo antebraquial lateral, que lleva información sensitiva nada más. O sea que va a inervar la piel de la región lateral del antebrazo. ¿Listo? Lo mismo que les acabo de decir, pero con un muñequito más bonito. Entonces, territorio motor del nervio músculo cutáneo, los músculos del compartimento anterior del brazo. Territorio sensitivo, borde lateral del antebrazo. Esa es su función en general de este nervio. ¿De qué fascículo se desprende? Del lateral. Por lo tanto, este es como el más importante de este fascículo, ¿no? Vamos con el mediano. Salen un poco, pero realmente aquí los importantes van a ser tres. Tenemos que del fascículo medial se desprende otro nervio hacia la región pectoral
que se llama el pectoral medial. Este nervio pectoral medial va a inervar el pectoral menor, pero también perfora el pectoral menor y termina llegando al pectoral mayor. Por lo tanto, el pectoral mayor, músculo pectoral mayor, tiene inervación del fascículo lateral, pero también del fascículo medial. Del fascículo lateral por el nervio pectoral lateral y del fascículo medial por el nervio pectoral medial. Entre ellos dos incluso se forma un asa, el asa de los pectorales, que también estaría por delante de la arteria axilar. Pero creo que ya ningún cabe la van a ver. ¿Listo? Entonces ese sería el nervio pectoral medial. Al pectoral menor y también al pectoral mayor. Tendremos otros dos nervios que son cutáneos y ellos entonces van a llevar solamente inervación sensitiva. Cutáneo braquial medial, sensibilidad de la región medial del brazo, y cutáneo antebraquial medial, sensibilidad de la región medial del antebrazo. Y finalmente, los nervios que se van al antebrazo y la mano, el nervio ulnar y el nervio mediano. El nervio ulnar, como su nombre les indica, su recorrido será más que todo mediano. Y el mediano, pues se va al resto de la región del antebrazo y la mano. Entonces el nervio ulnar inerva los músculos que están en la región medial del brazo y los de la región medial de la mano. Y el nervio mediano inerva el resto del antebrazo e inerva el resto de la mano, específicamente la región tenar, que es donde más se va a ubicar el nervio mediano. Eso entonces vamos a irnos mirando a cada uno de ellos para poder ir especificando sobre todo el mediano y el mediano. Los primeros, como les dije, de estos importantes, el pectoral medial, que va a originarse del fascículo medial, va a irse hacia el músculo pectoral menor, lo inerva, luego lo perfora y lo atraviesa para luego llegar al músculo pectoral mayor. Entonces su función, su territorio motor estaría relacionado con el pectoral medial, con el pectoral menor también, pero también con el pectoral lateral. Los otros dos nervios son cutáneos, por lo tanto solamente llevan información sensitiva. Cutáneo braquial medial a la región medial del brazo y cutáneo braquial antebraquial medial a la región medial del antebrazo. ¿Listo? De ellos, importante, una relación que vamos a encontrar de este cutáneo braquial medial con el nervio que está saliendo del segundo espacio intercostal. Ese nervio que sale de ahí se llama nervio intercostobraquial. Y ese nervio intercostobraquial genera relación con el músculo cutáneo braquial medial y estaría relacionado sobre todo con esa irradiación del dolor cuando hay alguna afectación en el corazón. Los signos característicos del infarto, ustedes ya conocen, que es el dolor opresivo en la región como si les estuvieran ahorcando, la región del cuello, apretado el tórax como si lo estuvieran abrazando muy duro, y el dolor irradiado hacia la extremidad superior izquierda. Ese dolor irradiado hacia la extremidad superior izquierda es por ese nervio intercostobraquial. Sale del segundo espacio intercostal, se asocia al nervio cutáneo braquial medial y por lo tanto esos dolores se van a ver irradiados hacia la extremidad superior. Entonces ese es el nervio que nos genera esas cosas. Intercostobraquial. Segundo espacio intercostal, sí señor. Volvemos a esta imagen. Tenemos fascículo medial, medial a la arteria axilar. En ese caso estamos viendo este nervio que sale, perfora al músculo pectoral menor y se termina o llega hacia el músculo pectoral mayor. Ese sería entonces el nervio pectoral medial. Pectoral medial. Entonces, inerva el pectoral menor, lo perfora y termina llegando a la cara interna e inferior del músculo pectoral mayor. Ese es el nervio pectoral medial. De los cutáneos, aquí podemos observar el cutáneo braquial medial. Y miren ese cutáneo braquial medial, cómo se relaciona con este nervio que está saliendo allí. Este es el primer espacio intercostal, este es el segundo espacio intercostal. De ahí sale este nerviecito y se une a él. Es
braquial, el responsable de ese dolor irradiado hacia la región del brazo cuando tenemos algún infarto, alguna situación en el corazón. Hasta cuando termina con la novia también le mueve el brazo. Listo. Pero esos afectos no es nada más. ¿Listo? Ese entonces vendría siendo los nervios que necesitamos. El otro que es el cutáneo antebraquial, no lo estamos viendo aquí. Bueno, no está aquí. No, mentira, sí, aquí va. Ven. Ese es el cutáneo antebraquial. Cutáneo antebraquial medial. Cutáneo antebraquial medial los identifican ustedes siempre por su origen, ¿no? Entonces tenemos el fascículo medial, sale un nervio largo hacia arriba, cutáneo braquial medial, y uno que está inmediatamente por debajo de él es el cutáneo antebraquial medial. La única forma de identificarlos, porque como ya no está la relación de la piel, entonces ya no vemos a dónde llega, simplemente vemos unas tiras ahí que cuelgan. Entonces esa es la forma de identificarlos. Cutáneo braquial medial se origina un poco más arriba, el cutáneo antebraquial medial se origina un poquito más abajo del fascículo medial. Ahora ya miremos los más importantes de este fascículo medial, que es el nervio mediano y el nervio ulnar. Iniciamos con el nervio ulnar. El nervio ulnar es el nervio que lleva sobre todo, información que es más robusta de las raíces ventrales de Seúl. Sin decir y sin delimitar a los demás, este es el nervio que está más relacionado con estas raíces ventrales. En la región del brazo no hace nada, simplemente tiene un transcurso muy posterior a la vena braquial, en el surco braquial medial, va a pasar por detrás del epicóndilo medial, por eso cuando uno se golpea el codo inmediatamente la mano le hormiguea, porque este nervio tiene un recorrido muy subcutáneo por detrás del epicóndilo medial. Cuando pasa hacia la región del brazo, va a inervar los músculos que están en relación al borde medial del brazo, del antebrazo, perdón. O sea que va a inervar al músculo flexor lunar del carpo y un pedacito del músculo flexor profundo de los dedos, porque acuérdense que el flexor profundo de los dedos está aquí, ¿no? En el borde medial del brazo. Entonces inerva la mitad, se dice, la mitad del músculo flexor profundo de los dedos e inerva completamente al músculo flexor lunar del carpo. Llega la muñeca, pasa por un canal que se llama el canal del ulnar o de Guyon y se va a distribuir en la región hipotenar, por lo tanto inerva los músculos que mueven el quinto dedo. Va a inervar también a los dos lumbricales mediales, o sea al tercero y al cuarto. Va a inervar a los interóseos, tanto palmares como dorsales, y después da un ramito que se viene hacia la región lateral y va a inervar al músculo aductor del pulgar. ¿Listo? Entonces, no, ustedes me entendieron, ¿cierto? En el brazo no hace nada, solo pasa. Atraviesa este surco lunar, que es el que queda por detrás del epicóndilo medial. Al llegar al antebrazo, inerva los que están en el borde medial, por lo tanto inerva flexor lunar del carpo y la mitad, se dice, del flexor profundo de los dedos. Ahí la muñeca no atraviesa el túnel del carpo, sino que tiene su propio túnel que se llama el canal del ulnar o de Guyon. Ustedes que les gustan tanto los epónimos, ahí se los digo para que, pero ese epónimo no me dice nada. Cambia el canal del ulnar, se me está diciendo que es del nervio ulnar. Ustedes verán, listo, canal de Guyon. Llega la mano, se distribuye en la región hipotenar, o sea que todos los músculos que van a mover el quinto dedo son inervados por el ulnar. Luego va a coger a los dos lumbricales que están en la región medial.
Así que ese es su territorio. Como que se calentó. Ay, Dios mío.